Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de quinto grado. En esta oportunidad les voy a orientar con el desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 5. La unidad número 2 con la que vamos a trabajar se denomina Recursos naturales y tesoros que compartimos. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es los recursos naturales de América Central, uso y conservación. Nos vamos entonces a las actividades de motivación. Actividad número 1. Observa la imagen. ¿Sabes qué es? Pues aquí en la fotografía se puede apreciar diversidad de vida animal y vegetal. En el fondo del mar, de los ríos y de los océanos abunda mucha vida marina, en la cual pues nosotros podemos percibir peces de diversas especies, así como plantas y diversa vegetación. En Belice, uno de los países de Centroamérica, existe el segundo sistema de arrecife de coral más grande en el mundo. Después, Australia. ¿Qué debes saber? Actividad 2. Lee el siguiente texto. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos los elementos que nos brinda la naturaleza, con los cuales el ser humano puede suplir sus necesidades básicas. Entre estos están el suelo, la fauna, la flora, la energía solar, el agua, el viento, las rocas y los minerales. Estos recursos se clasifican en renovables y no renovables. Veamos entonces cuáles son los renovables. Los renovables son aquellos con capacidad de recuperarse de forma natural o con ayuda de actividades humanas, como los bosques, el agua y el suelo, y el viento. ¿Cuáles son entonces los recursos no renovables? Los no renovables son aquellos que en un corto o largo plazo habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza, como el carbón mineral, el petróleo, el aluminio y el oro. Estos no pueden ser regenerados o reutilizados. Esa es la diferencia entre los recursos renovables y los no renovables. Ahora bien, Centroamérica es una región con una riqueza de recursos naturales muy variada. La topografía y las condiciones climáticas influyen en esta. Existe flora y fauna autóctona, como las tortugas gigantes, ranas de ojos rojos, el cuzuco o armadillo, el puma, el jaguar y el cocodrilo. La flora de esta región da lugar a una variedad de ecosistemas a baja latitud. Se distribuyen los bosques muy húmedos, bosques secos y manglares. En las regiones secas y áridas resalta la sabana y los matorrales espinosos. En altitud se sitúan los bosques muy húmedos de montaña, los bosques nubosos, los bosques de conífera y los bosques de robles. ¿Cuál es entonces la función de la vegetación en el medio ambiente? Es lo que vamos a ver a continuación. Esta sirve de refugio para la fauna silvestre, protege los suelos, es fuente de materia prima para la elaboración de diversos productos de consumo humano y regula los recursos hídricos, es decir, el agua, y el clima a nivel local. ¿Cuáles serían las acciones para proteger los recursos naturales? Para proteger los recursos naturales se han tomado medidas como declarar áreas protegidas, que son espacios geográficos definidos y reconocidos legalmente, con el fin de lograr la conservación de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas y valores culturales asociados. También se han destinado áreas protegidas y corredores biológicos de Centroamérica. ¿En qué consiste? El corredor biológico de la región centroamericana lo conforman una serie de áreas naturales protegidas que están unidas por zonas aledañas de amortiguamiento donde se desarrollan actividades de baja intensidad.
Esta fue una iniciativa de la región para proteger y preservar las especies, pero sobre todo para cuidar la vida de las personas que viven en la región. Aquí tenemos lo que son las áreas propuestas, los corredores biológicos, que son estas zonas de Centroamérica que están señaladas en color amarillo. Todos estos son corredores biológicos, las partes que están coloreadas de amarillo. Las áreas protegidas son las que tienen este verde intenso, verde bien oscuro, son las áreas protegidas. Aquí en El Salvador no hay, pero en la mayor parte de países de Centroamérica sí existen. Los lagos y lagunas son estas partes que están en color azul. Y las zonas de usos múltiples son las que tienen este color gris característico, que es la mayor parte del territorio. Bien. Iríamos entonces a la actividad 3. Realiza las siguientes actividades. ¿Por qué crees que es importante cuidar los bosques? Pues los bosques son los pulmones del mundo. Gracias a ellos tenemos oxígeno puro que respirar. Investiga cuál es la función de los arrecifes de coral. En la primera imagen que veíamos al inicio de la guía, cuando se nos preguntaba qué era esta imagen o a qué se refería, decía más abajo el texto que se llama sistema de arrecife de coral. Entonces ahí está, y aquí más adelante nos preguntan cuál es la función de esos arrecifes de coral. Aquí tenemos la respuesta. Los arrecifes de coral tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas. Sirven como hábitat para el 25% de especies marinas, incluyendo las de consumo humano, y son de gran importancia para la pesca. Bien, la actividad 4 nos pide que marquemos cuáles son los recursos naturales y cuáles son los recursos no renovables. Los renovables y los no renovables. Aquí le hemos colocado una viñeta. Por ejemplo, el petróleo es un recurso no renovable. El agua es un recurso renovable. Estos materiales que aparecen acá, estos elementos como el bronce, el acero, el cobre, el hierro, el aluminio, el latón, el metal galvanizado, son recursos renovables. Y en el caso de los bosques, también es un recurso renovable que lo podemos mantener siempre y cuando le demos el cuidado y el tratamiento apropiado. Ahora se nos pregunta, escribe cuál es la diferencia entre recursos renovables y recursos no renovables. Aquí les he colocado en la tablita cuáles son los renovables y cuáles son los no renovables. Los renovables son aquellos recursos naturales que se generan en un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo. Es decir, que aunque se estén consumiendo, el mismo ecosistema, la misma naturaleza, los está regenerando para que podamos tener más de ese recurso, siempre y cuando las acciones que nosotros como seres humanos realicemos nos permitan mantener ese recurso del que estamos hablando, como es el caso de los bosques. Si estamos talando muchos árboles, de la misma manera que los estamos talando, tenemos que estar sembrando más para que el recurso se mantenga. Ahora, ¿qué pasa con los recursos no renovables? Son aquellos recursos naturales cuya regeneración se da a un ritmo mucho más lento que su consumo, por lo que su cantidad es limitada. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, emblemático del petróleo, que la cantidad de barriles que se consumen diariamente a nivel mundial no permiten que se pueda regenerar y que se pueda tener de forma ilimitada. Por eso es un recurso no renovable. Bien, vamos a la actividad 5. Investiga qué beneficios proporcionan a los seres humanos los siguientes recursos. Y estamos hablando del recurso, del beneficio y de algunas acciones que se pueden implementar para protegerlos. Por ejemplo, el agua, el suelo, la flora y la fauna. El agua, el beneficio es que se utiliza para el consumo,
para los cultivos y para las diferentes actividades del hogar y del trabajo. ¿Cuáles podrían ser algunas acciones para proteger el agua? Pues en primer lugar, reforestar, cuidar las cuencas de los ríos, no ensuciarlas, mantenerlas limpias. En el caso del suelo, ¿cuáles son los beneficios? El suelo sirve para cultivar, a través de él obtenemos los alimentos y es un sostén para todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. ¿Cuáles son algunas acciones para proteger el suelo? Reforestarlo, cuidarlo. Bien, tenemos otro recurso como es la flora, es decir, las plantas. ¿Cuáles son los beneficios? Las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, etc. ¿Cuáles son las acciones para protegerlas? Sembrar. Si cortamos un árbol, tenemos que sembrar 2, 3, 4 o 5, cuidarlos y protegerlos. Y en el caso de la fauna, ¿cuáles son los beneficios que nos proporcionan los animales? Alimentos, medicinas, piel, sirven para elaborar cosméticos, etc. ¿Cuáles son algunas acciones para proteger los animales? Cuidarlos, evitar la caza, proteger los que están en peligro de extinción, etc. Entonces ahí estaríamos practicando algunas acciones claves para proteger los recursos que tenemos a nuestra disposición y que depende de la actitud y de las prácticas que cada uno de nosotros realiza, el hecho que podamos seguir disfrutando de ellos. Al final se nos pide tomar una foto para poder enviársela al maestro o la maestra encargada de la asignatura. Y por último, realizar una autoevaluación donde cada uno de ustedes va a valorar en base a los criterios que aparecen en esta tabla si lo ha hecho, si no lo ha hecho o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que esa sería la última actividad que ustedes realizarían para completar la guía de aprendizaje de estudios sociales correspondiente a la semana número 5. Espero que los procesos que se han explicado y orientado en este momento hayan sido claros y les hayan permitido el desarrollo de estas actividades educativas. Muchas gracias. Feliz día.